Muy buenas tardes, me presento. Mi nombre es Tatiana Estefanía Gutiérrez Borges. Soy estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Militar Nueva Granada. Y para esta nueva actividad o ejercicio dinámico vamos a realizar una explicación a partir de fuentes que se nos plantearon en el aula acerca de lo que son los paradigmas en las relaciones internacionales. Bueno, inicialmente quisiera decir que la fuente que tomé fue la del señor Celestino Arenal, donde habla él de la descripción de unos paradigmas, pero antes de la descripción de los paradigmas, él habla de cómo las relaciones internacionales se convierten en ciencia, teniendo como objeto de estudio la sociedad internacional y su dinámica a través de la realidad internacional, cómo esto confluye en un solo punto y también, valga la redundancia, tiene influencia en los comportamientos o en las decisiones de los estados actuales. Y es allí donde él empieza a dar su punto de vista acerca de una serie de paradigmas que vendrán a describir cómo es que las prioridades de los estados han venido evolucionando a través de la historia. En un principio habla de la teoría tradicional o teoría neomarxista, el paradigma tradicional o neomarxista, donde nace en medio o ya finalizando un contexto importante de guerra que viene de otra guerra, que es la Guerra Fría, ¿cierto? Esta Guerra Fría que es del resultado de la división de territorios entre Rusia y los países aliados para poder, o como resultado, como botín de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Y él entonces ahí nos habla de Westlifa o el Tratado de Paz de Westfalia, donde a partir de este Tratado de Paz se genera la priorización de los estados a través de la seguridad, teniendo en cuenta lo que ya se había vivido en el contexto global a partir de las guerras que se habían tenido. Entonces, se prioriza la seguridad como un postulado de primera necesidad y es allí donde se genera la política del más fuerte. ¿Cómo es que el paradigma explica la dinámica internacional, pero por supervivencia? El más fuerte, la política del más fuerte. ¿Cómo hago yo para sustentar mi Estado? Tratando de llevarlo como hacia la teoría de Maquiavelo en su libro del Príncipe, donde habla inicialmente, estos son los inicios de las teorías contractualistas, ¿cierto? Donde habla la relación del súbdito con el ciudadano y en ese momento se tenía, perdón, se tenía o se explicaba que la relación era de tenencia, de propiedad. Entonces aquí, a partir de todo este tratado de paz y cómo evolucionan estas teorías, se habla de que las relaciones internacionales en la dinámica van a estar influenciadas por el más fuerte. Cómo es que los países o las naciones que tienen condiciones de seguridad más fuertes son las que van a tener una relación de poder, porque las relaciones de poder, sociológicamente hablando, siempre han existido. Al ser nosotros seres humanos tenemos relaciones de poder y estas vienen a influir en la dinámica internacional. Seguidamente entonces se explica el paradigma de la sociedad mundial o la interdependencia. ¿De qué habla esto? Este ya deja de lado, teniendo en cuenta la evolución de los estados, deja un poco de lado la prioridad de la seguridad y habla más entonces de cómo se genera una evolución a partir de la tecnología, a partir de las relaciones internacionales conectadas, pero por cooperación y no por poder, ¿cierto? De cómo se dinamiza la información para que los estados puedan tener una mayor dinámica, valga la redundancia y la insistencia en la palabra dinámica, entre la información que tenía uno u otro país para poder desarrollarse. Este viene a ser el segundo paradigma y genera entonces también un tercer paradigma que habla del paradigma de la dependencia. Este paradigma es muy parecido al anterior, pero entonces ya nos habla de las relaciones económicas. Entonces ya no nos va a hablar solamente del tema de la cooperación internacional y del intercambio mercantil, o el intercambio, perdón, de tecnología en todo este tema de relaciones internacionales
hablándolo en temas ya de seguridad, porque desde allí es donde vienen las prioridades. Ya no era un tema prioritario, pero siempre venía siendo como la línea principal, la seguridad o la soberanía, la protección de la soberanía, también teniendo en cuenta los antecedentes mundiales de las guerras y la posición o la toma de territorios de manera obligada. Entonces, este paradigma de la dependencia ya habla también de las relaciones económicas. ¿Cómo es que los países y los estados pueden tener una relación de intercambio económico, de cooperación, ¿cierto? Abarca a los demás y trae entonces la economía a ser parte de este paradigma. Eh, y es así donde empezamos a tener en cuenta cómo es que este paradigma también trae a colación la desigualdad económica, y esto que son fenómenos mucho más vistos aquí en América Latina, o en los territorios, en los países de Asia Meridional, que podemos ver estos temas más de desigualdad. ¿Por qué los trae? Porque ya incluye la economía, y es esta la economía un factor de desarrollo internacional y de potenciación de las relaciones. Así es como, por ejemplo, tenemos un claro ejemplo, valga la redundancia, de los tratados de libre comercio, donde se genera o se pretende generar dinámica económica para poder potenciar relaciones internacionales. Estados Unidos y Colombia, Panamá en algún momento tuvo una intención de tener un tratado de libre comercio, Chile, China, pero también voy a traer a colación también un tema, unos paradigmas que encontré, que recuperé de internet, eh, sobre una persona que hace un blog de relaciones internacionales, adjunto también la bibliografía, y él habla de otro tipo de paradigmas. Habla del paradigma idealista, ¿cierto? El paradigma idealista, donde implica una revolución asociada también al marxismo. Luego nos habla o nos nombra el segundo paradigma como el paradigma realista de la naturaleza del ser humano y cómo se constituyen las relaciones a partir de las teorías que terminan la posibilidad de erradicar el instinto, para poder generar una utopía, para poder desmentir la utopía. Y también nos habla de un paradigma eléctrico o científico, y que dice el autor, dice: este es un reflejo del debate científico que conmovió a los estudios sociales, especialmente norteamericanos, entre comienzos de la década de los 60 y mediados de la década de los 70, entre los tradicionalistas y conductistas, ¿sí? Y nos habla también de que el paradigma está compuesto de muchas tendencias preferenciales, ¿cierto? Que dentro de ellas menciona el autor la teoría de la negociación, las técnicas de simulación, la toma de decisiones, comunicaciones e integración, conflicto y teoría de sistemas. Entonces, básicamente podemos ver cómo a través de la historia han venido evolucionando los paradigmas, y según este autor, Celestino, cómo este se ha venido aplicando en la historia, y cómo ha influido también en la posición o en el posicionamiento de los estados dentro del margen internacional. Yo lo veo así. ¿Por qué? Porque a partir, por ejemplo, del primer paradigma, donde se habla de la ocupación, de que la seguridad es lo primero, podemos ver unos actores bien importantes allí que van punteando, como lo son las primeras, que incluso de la Segunda Guerra Mundial ya se generan muchísimas organizaciones internacionales, como lo es la ONU, donde hay una mesa con los países que hicieron parte de esa guerra mundial principalmente, Segunda Guerra Mundial. Y es así como entonces se genera la explicación de los paradigmas. Adjunto del video, envío mi PDF con el link para poder presentárselo a la docente. Quedo atenta a sugerencias.